Hola amigos, bienvenidos un día más al curso del Laravel 9 básico en El Rincón de Isma. Continuando con la serie de tutoriales, hoy veremos cómo llamar a vistas dentro de un controlador y crearemos nuestras primeras vistas. Nuestra aplicación actualmente se ve así. Está retornando strings sin ningún tipo de estilo. Son strings completamente vacíos. Son strings que no pertenecen a ninguna vista, por tanto, a ningún fichero HTML. Esto no es productivo para crear una aplicación en Laravel. Para eso existen las vistas. Al comienzo de esta serie de tutoriales vimos una vista que se llamaba Welcome. Las vistas se encuentran en la carpeta Recursos, carpeta Vistas, y ahí estarán todas las vistas de nuestra aplicación. Por defecto tenemos welcome.blade.php. No os preocupéis porque esta vista no vamos a utilizarla y vamos a crear nuestra vista desde cero. Pero como veis, es un fichero HTML con algunas particularidades. Y es que Blade es el motor de plantillas para Laravel. Una de las cosas que tiene Laravel y por la que me encanta como framework es su documentación. Si nos dirigimos al sitio de Laravel, a su documentación y sobre todo a la parte de Blade Templates, vamos a ver toda la documentación que usa Laravel sobre las vistas de Blade. En el curso veremos vistas básicas, pero en la documentación de Laravel podéis profundizar mucho más. Vamos a crear las vistas para estas tres rutas que tenemos aquí creadas. La ruta de Games, la ruta de Crear Games y la ruta de mostrar un juego con su categoría. Vamos a crear estas tres vistas de forma muy sencilla. Para eso nos vamos a la carpeta de vistas y vamos a crear un nuevo archivo. El primero lo llamaremos index.blade.php. Es importante que tenga la coletilla Blade para que Laravel sepa que va a utilizar el motor de plantillas de Blade. Vamos a generar una estructura HTML sencilla y vamos a guardarla. Ahora vamos a generar otro nuevo archivo que se llame create.blade.php. Y vamos a generarle también una estructura sencilla de HTML. Y por último, vamos a crearle un nuevo archivo que se llame show.blade.php y de nuevo una estructura sencilla de HTML. Cada una de estas vistas serán correspondidas con cada una de estas tres rutas. La vista index se corresponderá con el método index de la ruta games. La vista create se corresponderá con la función create de la URL gamesCreate y la vista, mejor dicho, show se corresponderá con la última de las rutas. Pero, ¿cómo cargamos estas rutas en nuestra aplicación? Actualmente tenemos esto y queremos que tenga una estructura de HTML para poder crearle, pues por ejemplo, JavaScript o ponerle estilos de CSS a nuestra aplicación. Bueno, pues es bastante sencillo. Vamos a dirigirnos al GameController a la función index. Al abrir el GameController tenemos las funciones que habíamos creado previamente en el vídeo anterior. Vamos a trabajar de nuevo con la de index. Actualmente está retornando un texto plano. Por eso vemos este texto sin estilo. Ahora queremos que retorne una vista. Vamos a comentar esta línea y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a retornar una vista que se llame index. Con esta manera tan sencilla vamos a cargar una vista llamada index, que la tenemos aquí, en el método index del GameController. Por tanto, siguiendo la URL, es decir, cuando pongamos /games en nuestro navegador, va a llamar a la función index del GameController y el GameController lo que va a hacer es retornar una vista llamada index, que es esta de aquí. Vamos a poner aquí, por ejemplo, un h1 y pondremos lo siguiente: vista creada en Blade y llamada desde el controlador. Vamos a guardarlo
y vamos a dirigirnos a nuestro navegador, vamos a poner la URL games y como veis, ahí tenemos ya la vista que hemos creado index.blade, formateado porque esto ya es un H1 y podemos trabajar directamente en este HTML. Vamos a poner ahora un H2 y vamos a poner listado de juegos. Guardamos, actualizamos y ahí lo tenemos. Es decir, vamos a repasar un poco. El cliente está llamando a la URL games, por eso aquí tenemos /games. Laravel reconoce esa ruta /games porque está en el fichero web.php de rutas y necesita, o lo que hace es cargar el controlador GameController la función index del GameController. En el GameController tenemos una función llamada index que lo que hace es retornar una vista llamada index. No hace falta poner index.blade.php. Laravel ya reconoce que estos son vistas, que tienen que estar creadas en esta carpeta de vistas y con el nombre que está al principio basta. Como vemos, tenemos la vista creada index, el controlador la llama y cuando vamos a la vista index tenemos un HTML que todo el mundo sabe manejar HTML, en el cual tenemos dos títulos, el título 1 y el título 2. Guardamos y entonces el cliente o nuestros usuarios piden a Laravel la URL games y al pedirla carga el controlador que llama a la vista. Actualmente tenemos que el cliente está llamando una ruta a Laravel que es /games. Esa ruta está pidiendo al GameController la función índice o index y la función index lo que hace es retornar la vista. ¿De acuerdo? Dicho esto, me gustaría que hicierais un pequeño ejercicio de parar el vídeo e intentar crear la vista de la siguiente ruta, GamesCreate, la de la función create del GameController. Es muy parecida a la vista del index, pero llamando al fichero create.blade.php. Es hora de que pauséis el vídeo y lo intentéis vosotros. Bien, dejadme en los comentarios qué os ha parecido y si habéis podido hacer la vista vosotros solos. Vamos a hacerla ahora todos juntos. Como antes, vamos a comentar esta línea, vamos a copiar la línea de Return View y vamos a decirle que vaya a la vista de Create. En la vista de Create vamos a modificarla un poquito, ¿vale? Podemos poner un H1 donde el título sea formulario de creación de videojuegos. Si ahora nos dirigimos a la URL y llamamos a la URL create, ahí tenemos ya la vista funcionando. Vamos a añadirle un pequeño formulario, ya que esta vista va a crear nuevos juegos. Para eso vamos a crear un formulario que tenga, por ejemplo, un input de tipo texto con un placeholder que sea nombre del videojuego y un name llamado nameGame. Justo después vamos a crear un pequeño selector de categorías. En este caso, categoría, y dentro del selector vamos a crear un par de opciones. Por ejemplo, deportes y vamos a poner acción. ¿De acuerdo? Vamos a guardar y vamos a actualizar nuestra vista. Ahí tenemos el campo de texto donde podemos poner FIFA y el selector de categorías. Nos falta, por supuesto, el botón de enviar el formulario. Ahí lo tenemos. Guardamos, actualizamos y ya tenemos ese pequeño formulario muy sencillo, sin estilos, por supuesto, en el cual vamos a poder dar de alta un videojuego, un nombre de videojuego, asignarle una categoría y el botoncito de enviar. Ahora mismo no hace nada este formulario, pero dentro de pocas clases vamos a crear nuestro
listado de videojuegos. Repasemos el procedimiento que hemos hecho. En la URL gamesCreate del fichero de rutas web.php vamos a llamar a la función create del GameController. En el GameController, en la función create, vamos a retornar la vista create. Y en la vista create lo que hemos hecho es crear un pequeño título llamado formulario de creación de videojuegos y un pequeño formulario sin ninguna acción de momento, en la cual tiene un campo de texto que será el nombre del videojuego, un selector de categorías y el botón de enviar el formulario. Hasta aquí bastante fácil crear vistas y llamarlas desde un controlador. Es una línea en ambas opciones. Vamos con un poquito más de complejidad. En la última de las funciones del GameController estamos recibiendo variables a través de la URL. Nos dirigimos a las rutas, vemos que tenemos dos variables, una obligatoria y otra optativa. Bien, nos dirigimos al GameController y vemos que recibimos esas variables y podemos trabajar con ellas. A mí me gustaría que en la vista que creemos estos textos se muestren en la vista y que lo único que deberíamos de pasarle a la vista son el nombre del videojuego y la categoría. Y aquí viene una de las funciones que más vais a usar y es el pase de variables entre los controladores y las vistas. Vamos a comentar todo este código y vamos a hacer la lógica. Podríais pensar que podríamos hacer lo mismo de antes, copiar el return view, en vez de create vamos a decirle que sea el de show, que era el que hemos visto aquí, y ya está. Nos vamos al showBlade, vamos a poner aquí un h1 y vamos a decirle que muestre el nombre del videojuego es y la categoría es. Vamos a guardarlo y vamos a irnos a nuestro navegador y en el navegador vamos a poner FIFA 21 y deportes. Como veis, se está cargando la vista, pero no se está mostrando ninguno de las variables que estamos pasando a la URL. Y es sencillo. No le estamos diciendo a la vista que reciba esas variables. Para enviar a la vista variables es tan sencillo como a continuación del nombre de la vista, escribir una coma, abrir corchetes y vamos a escribir un pequeño objeto de PHP en el cual le vamos a mandar todas esas variables. Por ejemplo, quiero crear una variable que se llame nameVideoGame que corresponda a la variable nameGame. También quiero crear otra variable que se llame category game que se corresponda a la variable categoría. Vamos a guardar, vamos a actualizar y no pasa nada. Estamos enviando las variables, pero no le estamos diciendo a la vista que las muestre. ¿Cómo mostramos variables dentro de una vista? Es muy sencillo. Abrimos llaves dos veces y escribimos el nombre de la variable que queremos mostrar, en este caso nameVideoGame. Y en el otro caso, la categoría. ¿De acuerdo? Vamos a guardar, actualizamos y como veis, ahí ya tenemos el nombre de la primera variable y el nombre de la segunda variable. He querido diferenciar los nombres de las variables para que no nos hagamos un lío en las variables que se trabajan a nivel de controlador y las variables que se trabajan a nivel de vista. Podría haberlas llamado igual, pero quiero que quede bastante claro que estas variables de aquí se trabajan en vista y estas variables de aquí son las que están en el controlador. Podríamos incluso trabajar con variables que estén creadas dentro de la función. En este caso vamos a crear una variable de tipo date en la cual quiero que me devuelva la fecha actual, la fecha de ahora. Y quiero enviársela a la vista. Tan sencillo como crear una nueva que sea fecha
y asignarle el valor de la variable date que tenemos en el controlador. Vamos a la vista y vamos a crear un nuevo título h3 en el cual quiero que se muestre la fecha. Vamos a guardar, actualizamos y ahí está la fecha. Hemos visto que FIFA 21 es una variable que viene de la URL, deportes es una variable que viene de la URL y la fecha viene del controlador, no viene de la URL, ya que esa variable se ha creado a nivel interno de la función. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a borrar también los comentarios. Y ahora ya tenemos nuestros controladores bastante más limpios. Ahora bien, ¿qué pasa si a la URL no le pongamos la categoría? Y es que queda un poco mal, porque tenemos el nombre del videojuego es FIFA 21 y la categoría es vacía, ya que no le estamos pasando el nombre de la categoría. Antes, en el controlador, hacíamos un if. Lo hemos borrado, pero si echáis un poco para atrás el vídeo, veréis que tenemos un if que si recibimos la categoría, mostramos un return con la categoría o mostramos un return solo con el nombre del videojuego. ¿Cómo podemos hacer eso dentro de la vista? Vamos a ello. Antes del H1 vamos a poner aquí un poquito de espacio para trabajar. Y es que Blade, el motor de plantilla de Laravel, también tiene condicionales. Podemos utilizar un if. Para ello, escribimos @if y la condición. En este caso, $categoría. Si recibimos una categoría, yo quiero que se muestre este H1. En cambio, para eso, @else, si no tenemos la categoría, lo único que quiero que se muestre es el nombre del videojuego. Y tenemos que decirle a la plantilla que ha acabado el bloque condicional. Si guardamos y nos dirigimos a nuestra web, actualizamos, vamos a ver que tenemos un error. Y este error está hecho a propósito, ya que vemos que nos está diciendo que no se encuentra la variable categoría. Pensemos por qué puede ser. En la ruta vemos que le estoy mandando una variable que se llama categoría, que es optativa. Vamos a ver en el controlador, en la función help. En la función help recibo una variable llamada categoría, que puede ser nula, pero la estoy recibiendo. ¿Cuál es el problema? Que en la vista esa variable no existe como tal, no se llama categoría, se llama category game. Vamos a solucionar el error, vamos a la vista y en vez de categoría vamos a poner correctamente el nombre de la variable, que es category game. Vamos a guardar, actualizamos y ahora sí, el nombre del videojuego es FIFA 21. Como veis, no tenemos categoría. Voy a poner una categoría, deportes. Ahora sí se muestra y la categoría es deportes. Puedo cambiarla, puedo decir que esto es de acción. Puedo decir que es un RPG. ¿De acuerdo? Y puedo quitarlo. Y ya no se mostraría eso. Quiere decir que en Blade podemos trabajar con condicionales. También existe la posibilidad de hacer if anidados. Aquí tendríamos un if, después un else if, después un else y por último el end if. Es muy importante que acabéis los bloques condicionales con el end if. Si no, Laravel y Blade no van a saber dónde empieza o acaba un bloque condicional. Y para terminar el vídeo de hoy, vamos con algo un poco más avanzado. Vamos a retornar una lista de videojuegos en la vista index, en la que deberían de ir el listado de videojuegos. Si nos vamos a esta vista, vemos que está vacía, no tiene ningún listado de juegos. Vamos a crearlo. Para eso vamos a ir al Game Controller, a la función de index y vamos a crear un array. Vamos a llamarle videogames. Y vamos a crear un array de videojuegos. Por ejemplo, FIFA 22
NBA 22, Mario Kart, Super Mario. Bueno, con estos 4 tenemos de sobra para mostrar lo que quiero mostrar ahora con los listados. Vemos que es un array. Ahora debemos de pasar ese array a la vista. Pausad el vídeo y hacedlo vosotros mismos. Es decir, intentad pasar esa variable videogames a la vista. Hacerlo ahora. ¿Bien? ¿Habéis podido? ¿No? Bueno, no os preocupéis. Vamos a hacerlo ahora. En la vista vamos a decirle que mande una variable llamada games que sea el valor de la variable videogames. Es igual a lo que hacíamos aquí abajo en la función help. Hemos creado una variable games que sí se encuentra, o se encontrará mejor dicho, en la vista index, y el contenido de esa variable es el contenido de la variable videogames, que en este caso es un array de videojuegos. Guardamos, recargamos y no pasa nada. Es normal. No estamos mostrando esa variable de games en la vista index. ¿Cómo mostramos el contenido de un array en nuestras vistas de Blade? Blade tiene una directiva llamada forEach. Ese forEach es un bucle for, en el cual vamos a decirle que, dada la variable game, la recorra como un ítem. ¿De acuerdo? Si ahora dentro de ese bucle mostramos el contenido de ítem, recargamos, actualizamos y ahí están. Quedan un poco mal, pero ahí están todos los videojuegos que tiene nuestro array de videojuegos. Vamos a darle un poquito de estilo. Esto mismo lo podemos meter dentro de un li y pegamos. Ahora se ve un poquito mejor. Ya tenemos la lista de videojuegos. Como veis, podemos crear un array de datos, mandar ese array de datos a la vista y en la vista recorrer ese array mostrando los datos que tiene ese array. Pero ¿qué pasaría si este array de games viniera con un array vacío? Es decir, esto sea justamente esto. Bueno, pues es que si actualizamos, vemos que el listado de juegos está vacío. No queda muy bien esto. Por tanto, Laravel nos propone otra funcionalidad dentro de Blade y en vez de utilizar forEach, utilizar forElse. Y justo debajo poner un empty. Aquí podemos poner un li diciendo no hay datos. Y aquí, en vez de un end for else, es un end for else. Perfecto. Si guardamos y actualizamos, vemos cómo nos aparece que no hay datos y ya no tenemos ese blanco que quedaba bastante mal. Y es que for else lo que hace es un bucle for, como for each, pero si nuestro array viene vacío, por eso el empty, mostraría lo que está dentro de este bloque. En cambio, si nuestro array ya no viene vacío, mostraría el listado de videojuegos. Repasemos un poco lo que hemos visto en esta lección. Y es que hemos podido hacer que desde una función de nuestro controlador carguemos una vista. Que una vista al final es un fichero HTML donde mostrar lo que queremos que nuestro cliente o usuarios vean. Además, hemos podido enviar variables a nuestras vistas e incluso enviar un array a nuestra vista y recorrer ese array en nuestra vista para poder enviar y mostrar un array de videojuegos. Como veis, las rutas ahora están muy limpias, llamando solo a los controladores. Los controladores tienen la lógica de nuestra aplicación y al final lo que hacen es cargar vistas con las variables que tratamos en la lógica. Y por último, la vista tiene lo que va a ver nuestro usuario. En el próximo vídeo veremos
una pequeña introducción a bases de datos y cómo trabajar con ellas en Laravel. Como ya sabéis, si os están gustando los vídeos, dejadme un like para apoyar al canal. Y si no estáis suscritos y os interesa este curso, os recomiendo que le deis al botoncito de suscribir y a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo de esta serie en el curso Laravel 9. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en el Rincón de Isma.